Salam alaikum a todos y todas. Bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar sobre la rebelión de los moriscos de las Alpujarras de 1568. Hace bien poco se cumplió el 450 aniversario de esta rebelión. Podemos considerar la única guerra de religión que hubo en territorio peninsular en los siglos XVI y XVII. La mayoría de esas guerras de religión fueron en Europa, en Flandes, en Francia, en lo que hoy en día es Alemania, pero esta es la que ocurrió justo aquí, en el antiguo Reino de Granada, las provincias de Almería y Granada actuales especialmente. Y para ello vamos a utilizar este vídeo que nos va a contar muchas cosas interesantes. El conflicto con los moriscos viene de bastante atrás, antes de que se produjera el chispazo bélico, ¿no? Y se puede decir que arranca desde el momento mismo en que nace la figura del morisco. Es decir, que es el cristiano convertido, pero de forma forzada por el dominio en el Estado católico, ¿no? Quietos parados. Vamos a ver de qué está hablando este hombre. Recordemos que en 1492 terminó la Guerra de Granada, en la cual los reyes católicos conquistaron el reino de Granada, el reino nazarí musulmán de Granada. Una vez que esto ocurre, la mayor parte de la población que vivía en este reino, que eran musulmanes, se quedó aquí. Hubo una parte que se fue al norte de África, pero hubo una gran parte que se quedó. A estos se les permitió el seguir teniendo y llevando a cabo su religión con normalidad, sus costumbres, su lengua árabe, etc. Pero a los pocos años de la conquista esto cambió. Y después de unas rebeliones que hubo en Granada, en el barrio del Albaicín y demás, las autoridades castellanas cristianas decidieron que todo aquel que quisiera permanecer en el reino tenía que convertirse al cristianismo o salir. Lo mismo que ocurrió con los judíos en el 1492. En este caso hubo bautismos, conversiones al cristianismo, al catolicismo, masivas, muchísimo. La mayoría de la gente de aquí, los musulmanes que vivían aquí, se hicieron católicos a la fuerza. Entonces, ahí fue cuando nació lo que se le llama, lo que está hablando este hombre, de lo que es un morisco. Un morisco es un antiguo musulmán que se hace cristiano. Y en este caso, se hace cristiano a la fuerza. Entonces, realmente nunca llegaron a ser cristianos verdaderos, por lo visto. Pero vamos a seguir viendo a ver qué pasa con esto. De modo que la guerra se puede considerar como, diríamos, el estallido final de un mundo de desencuentros entre los dominadores cristianos y los dominados moriscos. Quiero decir que cuando los moriscos se rebelan en las Alpujarras y zonas montañosas, es porque ya su capacidad de aguante ante el abuso y la extorsión de los dominadores cristianos ya se hace prácticamente insufrible. Y además porque en los vencedores de aquella guerra de Granada, de la de conquista, anidó enseguida un concepto que yo he llamado, y que dejé escrito en su momento, el botín de la victoria. Es decir, si hemos vencido, lógico será que nos aprovechemos de los vencidos. ¡Madre mía! ¡Qué movidón! ¿Verdad? Vamos a ver, ¿qué está ocurriendo aquí entonces? No solamente les obligan a hacerse cristianos, sino que a lo largo del tiempo se van haciendo, se van tomando medidas, se van promulgando leyes que van menoscabando la calidad de vida, digamos, de esta gente. Por así decir, las autoridades castellanas empiezan a abusar de su posición de vencedores de la guerra. Y para el año 1567, un año antes de la revuelta, de la rebelión, Felipe II promulga lo que se llamó la pragmática sanción. En esa pragmática sanción se prohíbe a todos los habitantes del reino de Granada, que se sigue llamando Reino de Granada aunque sea parte de la Corona de Castilla,
pues se obliga a todo el mundo a que no pueda vestir a la morisca, como se le llamaba. No pueda vivir, no pueda vestir como habían vestido antes los árabes. Pues, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues las típicas chilabas, los velos, las mujeres, todas esas señas culturales que tienen los musulmanes en todo lado del mundo y que son de cultura árabe. Se prohíbe todo eso. Se prohíbe que hablen árabe. Se les prohíbe que vayan a los baños. Los baños, que es una costumbre que se ha mantenido en esta zona, hay baños públicos, pues se considera que eso es otra seña de identidad musulmana y por lo tanto tiene que ser destruida. ¿Qué temen los castellanos? ¿Qué temen las autoridades españolas? Temen que esta gente se alíe con los turcos y quiere borrar todo rasgo de identidad cultural con los musulmanes. Los musulmanes son el enemigo para el reino de Felipe II y de todos los reyes españoles de esta época, aparte de los protestantes y otras mucha gente, pero los musulmanes de toda la vida siguen siendo el enemigo. Os voy a leer lo que dice vuestro libro, una cita en la que aquí está hablando el líder de la rebelión, del cual hablaremos ahora después, pero fijaos lo que dice. ¿Qué provecho puede venir a nadie de quitarnos nuestro hábito, que, bien considerado, tenemos comprado por mucho número de ducados con que hemos servido en las necesidades de los reyes pasados? O sea, ¿a quién le interesa? ¿Quién va a beneficiarse con que nosotros dejemos de vestir de la manera que vestimos? Seguimos. ¿Por qué nos quieren hacer perder más de 3 millones de oro que tenemos empleado en él y destruir a los mercaderes, a los tratantes, a los plateros y a otros oficiales que viven y se sustentan de hacer vestidos, calzado y joyas a la morisca? O sea, con esta medida iban a destruirse los empleos y los negocios que tantísima gente tenía invertido en este tipo de ropa que utilizaba tanta gente en este reino, en este lugar. Seguimos. He oído decir muchas veces a los ministros y prelados que se haría merced y favor a los que se vistiesen a la castellana, y hasta ahora, de cuantos lo han hecho, que son muchos, ninguno veo menos molestado ni más favorecido. ¿Qué ha querido decir con esto último? Pues que desde tiempo atrás las autoridades castellanas venían diciendo que a la gente que dejase de vestir a la morisca y empezase a vestir a la castellana, con sus pantaloncicos y sus cosas, digamos, más occidentales, pues serían favorecidos. Pero él dice que realmente no. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a cambiar nuestras costumbres y encima nos vamos a quedar igual de discriminados o igual de poco favorecidos ante las autoridades. Esto es la cita del Memorial del Caballero Morisco de Francisco Núñez Muley de 1567, un año antes de la revuelta. Como veis, para estas fechas se están caldeando los ánimos bastante. Pero sigamos a ver qué nos siguen contando toda esta gente. Pues la guerra tuvo visos de guerra internacional. Aunque, por ejemplo, algún cronista como Pérez de Ita la entiende como una guerra civil entre, como dice Pérez de Ita, entre hermanos de un mismo país y demás, y otros la entienden sencillamente como una guerra religiosa, una guerra de religión más de las que se darían en el siglo XVI y XVII, la realidad es que fue una guerra que también tuvo cierto viso de internacional. Porque los moriscos, cuando se rebelaron, calcularon erróneamente, es verdad, que iban a contar con la ayuda del norte de África y del Imperio Turco Otomano. Ambas cosas les fallaron en alguna medida y la realidad es que esa ayuda posible, que hubiera significado una ayuda exterior potentísima, pues no llegó a producirse. Y entonces la suerte, como diría Virgilio, ya estaba echada. Vamos a ver, espérate. Entonces, a esta gente les acusan de ser falsos cristianos y le dicen que dejen de parecer musulmanes, que ya sean y parezcan y hagan las cosas como un cristiano en condiciones, como un castellano, como tiene que ser. Pero ¿qué pasa? Que esta gente, pues, se enfada o hay cada vez más gente que está molesta con todo esto y se organiza la rebelión. Cuando se organiza la rebelión, incluso van a pedir ayuda a gente musulmana, la gente musulmana del norte de África y al Imperio Turco Otomano. A ver, os recuerdo que para estas fechas el Imperio Español o el Reino Español
abarca toda esta parte de América, gran parte de América. Las Filipinas están a punto de conquistarse y en Europa, pues tenemos que el Reino Español tiene parte de Italia, todas estas islas, Sicilia, Cerdeña, los Países Bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es esto azul? Esto es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, fijaos, que para estas fechas tiene controlado todo lo que hoy en día es Grecia, Bulgaria, Bosnia, Macedonia, Serbia, Croacia, Rumanía, gran parte de Hungría, partes Moldavia entera, partes de Ucrania y de Rusia. El Imperio Otomano lo está petando en Europa del Este. Tiene mucho o bastante control de la zona de la actual Argelia y toda esta costa de aquí, Libia y demás. Los moriscos que vivían aquí van a pedir ayuda desde aquí, van a pedir ayuda al norte de África, incluyendo al Imperio Otomano, el gran enemigo de España, uno de los grandes enemigos de Felipe II. Ya habéis visto la historia de Lepanto, que fue esa grandísima e importantísima batalla que ocurrió por aquí entre las fuerzas encabezadas por España y las tropas y las fuerzas otomanas. Entonces, esta gente que les acusan de musulmanes, pues dicen, vamos a llamar a nuestros hermanos musulmanes y que ellos nos echen una mano. Y por eso se dice que esto no solamente se puede considerar como una guerra civil entre, digamos, españoles musulmanes o que eran cristianos musulmanes, bueno, no estamos seguros, o sea, por lo visto eran musulmanes de verdad, porque les habían obligado a ser cristianos. Ese es el problema cuando te obligan a ser de una religión, pues puede ser que nunca te llegue a convertir. La cuestión está, que era una guerra civil entre estos españoles musulmanes y estos otros españoles cristianos, o también una guerra internacional en la que los otros agentes van a intervenir. Pero, como ya ha dicho este historiador, no llegaron a ayudarles como ellos hubieran querido y se quedaron a dos velas, por decirlo bien. ¿Sigamos? Se va a desarrollar a partir de entonces un conflicto bastante complejo. Es la comarca de las Alpujarras, que tiene unas características orográficas, geográficas muy particulares que facilitan el desarrollo de una guerra de guerrilla, una guerra de emboscadas, en las que el elemento natural va a ser un protagonista fundamental. Por un lado, el bando morisco, que no es un bando unívoco ni homogéneo, que está integrado por sectores especialmente radicales, que propugnaban una guerra abierta contra las autoridades cristianas en ese momento, y un sector algo más moderado, pero que luego va a evolucionar en función del desarrollo de los acontecimientos, que está encabezado por el que se considera el líder en ese momento de la revuelta, que es Hernando de Córdoba y Valor, que se erige con el nombre de Aben Humeya. Hacia la primavera de 1569, lo que se suponía que iba a ser una revuelta localizada, se recrudece como un conflicto de mayores dimensiones. Por un lado, las propias divisiones internas del alto mando militar. Por otro lado, la política de mano dura, de castigo, de represión contra muchos de los moriscos del Albaicín. Y hay otro elemento fundamental para entender el recrudecimiento de la guerra, y es que las tropas estaban integradas fundamentalmente por miembros de milicias concejiles que no eran tropa profesional y que tenían como único aliciente el botín de guerra. Y esto Aquí está hablando de las tropas de las fuerzas gubernamentales, de las fuerzas cristianas, digamos, de las milicias concejiles, no los rebeldes. Los rebeldes eran pues gente también del pueblo, normal y corriente. Va a ser un elemento que va a convencer a muchos de los moriscos de que quizá la única salida que les quedaba era abrazar una rebelión que hasta entonces no habían protagonizado. Con la entrada en juego de los oficiales otomanos ya se está hablando de una guerra que se está produciendo en el corazón de la monarquía hispánica y que está debilitando a Felipe II. Lo que había sido un conflicto que se había localizado en la Alpujarra granadina y en algunas partes del sector almeriense, ahora va a empezar a extenderse a otros territorios donde no había tenido acto de presencia. Felipe II se da cuenta de que, digámoslo así, se le está yendo de las manos. Decide mandar a su hermanastro,
a don Juan de Austria, que era un hábil militar en la época, y que actúe como general en jefe del ejército que debe reprimir la rebelión morisca. Estamos hablando entonces que el Imperio Otomano no les ayudó mucho porque no les envió un ejército, por ejemplo, pero sí les envió ciertos oficiales, ciertos asesores militares, por así decir, para ayudarles en su propia revuelta, aunque no les envió un ejército de cientos y miles de soldados. El asesinato de Ben Humeya significaba un relevo de poderes. A partir de la muerte de Ben Humeya, el liderazgo de los moriscos va a ser ejercido por su primo, por Aben Abó. ¿Y por qué matan a Ben Humeya? Pues porque iba a negociar con los cristianos, iba a negociar con las autoridades castellanas. Y entonces su gente le dice, este es un traidor, y lo mataron. Y también significaba el triunfo del ala más radical de los moriscos que se habían levantado en ese momento. Don Juan de Austria decide lanzar un ejército expedicionario y a fines de 1570 es cuando se produce la caída de Galera. Y podemos decir que, salvo el desarrollo de una serie de guerras de guerrillas protagonizadas por cuadrillas de soldados en la Alpujarra granadina que estaban persiguiendo a los últimos focos, a los últimos reductos del ejército morisco, podemos decir que bueno, la guerra ya a principios de 1571 había prácticamente terminado y oficialmente termina con el asesinato el 13 de marzo de 1571 de Aben Abó. Es asesinado por sus propios correligionarios. De nuevo, al siguiente líder también lo matan los propios suyos. Y aquí hay una cosa interesante. Aunque la guerra, digamos que duró poco, entre comillas, duró varios años, durante unos cuantos meses y un par de años o tres, hubo muchas zonas de las montañas granadinas y almerienses que estuvieron bajo el control de estos rebeldes. Y ellos proclamaron como rey a este Aben Humeya y después a su primo. Y, de hecho, en el pueblo de Purchena, provincia de Almería, en el norte de la provincia, cerca de Macael y toda esta parte, cada 2 años se hacen unas cosas que se llaman los Juegos Moriscos, porque durante esa rebelión se hicieron unos torneos, una especie de olimpiadas de tiro con arco, de arrastrar piedras, de distintas cosas, que se organizaron cuando aquello y que hoy en día se recuerda como un evento cultural y turístico muy interesante. Os recomiendo que vayáis a verlo en el pueblo de Purchena. Los Juegos Moriscos se llaman. Bueno, las consecuencias de la guerra fueron las habituales en una guerra, es decir, mucha destrucción, muerte, y además esta fue una guerra muy cruel, pero sobre todo la derrota morisca lo que implicó fue la expulsión de los moriscos del reino. Y eso significa, pues, despoblación. Hay zonas enteras del reino que se quedan sin habitantes, lo cual es peligroso además por el peligro berberisco, pero es que además ni se cultiva la tierra, ni se cría el gusano de seda, es decir, crisis demográfica, crisis económica y por supuesto crisis política. Lógicamente la corona manda que vengan gentes de todos los reinos de España y la gente va llegando y entonces se procede a lo que conocemos como la repoblación del reino de Granada después de la expulsión de los moriscos. Pues para mí que lo más importante sigue siendo ese magnífico sistema de regadío que tenemos, que es continuidad del que introdujeron los árabes, determinados sistemas de explotación, por ejemplo el uso de los morales para la seda, un léxico que se mantiene durante mucho tiempo y que también entronca con la herencia medieval islámica, y la alimentación que voy a decir, que es lo que generalmente reivindicamos más, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que ha dicho esta mujer es que la población morisca de estos reinos es expulsada, los que no mueren en la guerra, pues son expulsados fuera del reino. Se les dispersa por otros reinos de Castilla. Y entonces se queda esto despoblado y traen gente de otro sitio, o se les invita a la gente dándole ventajas y demás,
que se vengan aquí para que puedan defender estas tierras de los ataques de los piratas y de los otomanos, de los ataques de los piratas berberiscos del norte de África y los otomanos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales estas tierras también se quedaron bastante despobladas, porque aunque vinieron gente del resto de los reinos españoles, pero no llegó a estar tan poblado como estaba antiguamente. Y por eso, si tenéis familia, si vuestros antepasados provienen de estas tierras, de la parte de Almería o de Granada, lo más seguro es que provengan de estos repobladores, porque la población morisca que aquí estuvo, pues fue en su gran mayoría expulsada. En este sentido, es por lo que hemos querido recordar la guerra y hablar de construir la paz. No. Y esto que dice aquí de la comida, que se recuerda mucho, tal y cual, que es uno de los legados moriscos, bueno, hay que coger esto con pincilla. O sea, lógicamente los moriscos no eran tan aficionados a la morcilla y el chorizo, que son las partes fundamentales del plato alpujarreño, ¿verdad? Pero sí hay ciertos platos, como por ejemplo, qué sé yo, los gurullos, las migas, las gachas, que son platos que tradicionalmente se cocinan en la olla y desde la olla se comen, desde la paila, y se hace el ritual de la cuchará y el paso atrás, o sea, tú coges tu cuchará y cedes el turno al siguiente de la familia que le toque comer, que es como se come el cuscús, ¿verdad? Los que hayáis comido cuscús con alguna familia musulmana o marroquí, que se come mucho allí y tal, o si sois marroquíes, pues sabéis cómo se come el cuscús. Tradicionalmente se come con las manos y en pandilla. No te lo echas en tu plato, sino que todo el mundo come del mismo plato. Pues esa costumbre se mantuvo por estas zonas. Con otros platos, el cuscús desapareció, por ejemplo, pero otros platos parecidos, pues se mantuvieron. Entonces, por eso esta rebelión de las Alpujarras es tan importante, no solamente para la historia de España y de Europa entera, sino para la historia nuestra, para los que vivimos aquí y los que tenemos antepasados de aquí. Así que, damas y caballeros, espero que hayáis aprendido algo y que os den ganas de visitar las Alpujarras y Purchena y un montón de sitios súper interesantes que tenemos aquí en Almería y en Granada para visitar, que recuerdan y que tienen un montón de vestigios de esta rebelión de las Alpujarras. Próximamente os desvelaré qué pasó con estos moriscos, porque aquí no termina su historia. En el siglo siguiente seguiremos con los moriscos. Agur, ma'at-salama. Os digo ma'at-salama, aunque ya sabéis que en la pragmática sanción se prohibió decir cosas en árabe, pero como esa pragmática sanción ya no existe, pues ma'at-salama para todos. Agur.